perspectiva interseccional, que dentro de esta perspectiva cabe lo de pertinencia cultural, género, edad y situación social. Adecuar las reglas de operación de acuerdo a las condiciones de vida de la población indígena y afromexicana en contextos urbanos. 3. Reconocimiento a las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos colectivos para el acceso a la vivienda en contextos urbanos, asimismo su reconocimiento como territorios. 4. Partida presupuestal para vivienda. 5. Generar convenios de colaboración con instituciones de nivel superior para planeación, diseño y construcción de vivienda con pertinencia cultural. 6. Visibilización de la población afromexicana para el acceso a la vivienda. 7. Facilitar los mecanismos de acceso a la vivienda para comunidades indígenas y afromexicanas en contextos urbanos. 8. Creación de comisiones intersecretariales coordinadas por el INPI para la atención de las necesidades de vivienda de las comunidades indígenas y afromexicanos. 9. Generación e implementación de instrumentos jurídicos para dar certeza y seguridad en la posesión de la vivienda para comunidades indígenas y afromexicanos en contextos urbanos. 10. Crear e implementar mecanismos de financiamientos accesibles para la adquisición de vivienda para comunidades indígenas y afromexicanos en contextos urbanos. 11. Garantizar la participación activa de las comunidades indígenas y afromexicanas en el diseño y construcción de los proyectos de vivienda en contextos urbanos. Y como último punto, considerar los sistemas normativos de las comunidades indígenas para el acceso a la vivienda. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, por su trabajo. Y nada más cabría agregar que en la mesa se decidió ya formar, para dar seguimiento, como uno de estos acuerdos que acaban de leer nuestras compañeras, y dar seguimiento a lo que aquí se estuvo proponiendo, una comisión de 10 personas, hombres y mujeres, tratando que sea equitativo, que van a tener su primer reunión para elaborar ya las propuestas de seguimiento a los acuerdos que aquí se están llevando a cabo, las propuestas que estamos impulsando, y esta reunión será el próximo 25 de enero en instalaciones del Instituto del INPI. Entonces, el 25 de marzo vamos a tener el gusto de recibirlos para dar seguimiento a los acuerdos. Gracias.
el lunes 25 de marzo por la tarde y nos estaríamos comunicando con la comisión para confirmar la hora, pero sería después de las 4 de la tarde que nos estaríamos viendo. ¿Sí? Gracias. Y viene la mesa que condujeron aquí nuestros compañeros y ellos vienen de lo que son pueblos y barrios y nos van a leer las conclusiones de su mesa. Bien, buenas tardes. Bueno, primero mencionar que la numeralia y la parte esta procedimental de la mesa quedará incorporada al documento final. En el documento final de relatoría, lo que es propiamente el documento de relatoría incluye el procedimiento que se siguió y incluye las intervenciones en alguna línea, las intervenciones de cada una de las personas que participó. Entonces, esa parte no la vamos a leer, se está terminando de redondear. El tiempo no dio para todo eso, pero es parte importante, digamos, de lo que va a quedar en el documento que se mande. Entonces, lo que vamos a hacer es leer lo que, de nuestra idea, en lo que pudimos captar, sintetiza las conclusiones sustantivas de la mesa y que están redactadas justamente en la lógica que nos dijeron que tenía que estar redactada, es decir, o ser captada, es decir, para que sean propuestas que vayan al Plan Nacional de Desarrollo, que tengan ese nivel y no se queden en la particularidad. ¿Hasta ahí voy bien? No se me olvidan los afrodescendientes, ¿eh? Entonces, ahí va. Bueno, dice, pudimos integrarlo en 12 puntos. Dice, el Plan Nacional de Desarrollo debe incorporar como tema central el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios y de la población afrodescendiente, junto con las comunidades indígenas residentes, en su calidad de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en sus respectivas particularidades, estableciendo con ello con claridad la existencia en México y en el país no solo un reconocimiento a la diversidad cultural, sino un verdadero sistema de pluralismo jurídico. Segundo, para ello debe desarrollarse un proceso articulado y convergente de reformas en las legislaciones locales y en la Constitución Federal, dentro del proceso de armonización ya planteado por el INPI, para que esa condición de reconocimiento se convierta en México en una ley generalizada y universal. Tercero, ¿cómo se sube esto? De la libre determinación y el ejercicio de la autonomía sobre los que en la norma internacional y en la nacional se sustenta la calidad de condición jurídica que se indica. 4.
La base de dicho reconocimiento parte o debe partir de su condición originaria de pertenencia, pero tiene que ser asumida a la vez a través o a partir del criterio de la autoadscripción, ya considerada de alguna manera en la norma constitucional. Y resulta decisivo en este punto hacer a un lado, en definitiva, el reconocimiento estadístico de los pueblos y comunidades indígenas y originarios de México por el criterio simple de la lengua. 5. En la alineación de reformas que deben hacerse en todos los planos, tiene que considerarse como un elemento central el reconocimiento de los saberes propios de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, no asimilables al simple y llano concepto o idea del desarrollo. Es decir, debe reconocerse que en el mundo indígena existen saberes propios y que tienen a la vez patrimonios tangibles e intangibles que son o deben ser intransferibles y con derecho a la vez de alcanzar un reconocimiento pleno para cualquier estrategia de desarrollo. 6. El plano de dichos reconocimientos debe fincarse en la norma ya establecida constitucionalmente del derecho al desarrollo propio. Pero es necesario, o sea, el 2 constitucional dice derecho al desarrollo propio, pero es necesario ir al fondo de esta cuestión para que no se ancle en una perspectiva propia de una concepción desarrollista sin respeto al medio ambiente, a sus sistemas ecológicos y a las cadenas propias de valor que tales sujetos generan. 7. En el marco del reconocimiento que se plantea, debe caber una perspectiva de intervención y participación desde las propias comunidades y pueblos indígenas o originarios, sus sistemas normativos internos, que deberán adquirir el estatus de estatutos comunitarios válidos en los planos del ejercicio de su autonomía y libre determinación. 8. Cabe o debe caber en dicho reconocimiento el derecho de los mencionados sujetos de derecho público en materia educativa, de salud, medicina tradicional e innovación científico-tecnológica. Los pueblos y barrios originarios, las comunidades o agrupamientos, innovación científico-tecnológica, los pueblos y barrios originarios, las comunidades o agrupamientos de afrodescendientes y las comunidades indígenas residentes tienen mucho que aportar en estas materias y sus saberes en estos terrenos tienen que tener un marco de defensa y de conservación que no sean objeto de las políticas de despojo a las que se han visto sometidos. 9. Se requiere desplegar acciones claras en torno a la defensa del uso del suelo, a limitar o eliminar en su caso desarrollos inmobiliarios del tipo de megaproyectos y a dejar claro en los casos a los que corresponda el reconocimiento de las tierras y de los territorios propios de tales sujetos de derecho público, la reconstrucción y reapropiación colectiva de espacios públicos y de ámbitos de vida y de trabajo comunitarios o en comunidad
debe ser una definición esencial en los nuevos esquemas normativos. 10. Los sistemas estadísticos y de medición sobre los que se basa la planeación y el reconocimiento de los espacios agrarios, territoriales o de vida de estos sujetos de derecho tienen que revisarse a fondo. No se puede seguir utilizando una estadística o criterios de diagnóstico que son por sí mismos discriminatorios y fallos en su condición de cientificidad. 11. El reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades indígenas residentes debe reafirmar el derecho a la consulta, tal y como se plantea en el convenio 169 de la OIT, pero deben ir más allá. Su representación política en todos los órdenes de gobierno tiene que tener un estatus propio, no derivado o subsidiario del sistema de partidos. 12. No hay ni habrá un pleno nuevo sujeto de derecho en cuanto al reconocimiento si no se establece una estrategia de igualdad sustantiva. Ello deberá implicarse en todos los niveles. Otros temas relevantes se incluirán en la relatoría final que se elabora con la inclusión de todos los temas que fueron propuestos por quienes participaron en la mesa. Pero no se dejó de establecer que, en el espíritu y voluntad de los participantes, se planteó una clara manifestación de apoyo y solidaridad, esta también vista como una solidaridad sustantiva frente a los procesos de lucha nacional indígena por la autonomía y contra proyectos de desarrollo que afecten sustancialmente sus sistemas de vida y de trabajo. Eso es lo que pudimos concretar en el poco tiempo que se tuvo, como lo que pretendió integrar lo fundamental. Sabemos que posiblemente alguna cosa importante se nos fue, pero como mencioné, vamos a incorporar todos los temas que se plantearon en el documento de relatoría final que se presenta. ¿Sí nos faltó algo, compañeros? ¿Como parte de qué, perdón? Ok. Julio, también necesitamos integrarnos al comité de seguimiento que formaron en el otro grupo. Ok, está bien. ¿Alguna cosa de los compañeros que una vez, alguna cosita siempre muy concreta que haya fallado? Muy puntual. Está considerado. Está considerado, compañero, sí. Pero antes de eso, el compañero de atrás, sí. Nada más que sean breves. Formar especialistas especializados en materia indígena a través de celebración de convenios de cooperación y programas de fortalecimiento con instituciones superiores. Sí, se planteó en la mesa que había sido un compromiso desde la consulta de la creación del INPI reconocer a los dos sujetos de derecho de la Ciudad de México, que son pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, en lo que tiene que ver con el área de atención, y solamente se integró a un compañero de comunidades indígenas residentes.
los pueblos originarios no tienen el órgano, o sea, no tienen representación en la delegación correspondiente, y quedó en la mesa y no está contemplado. Y lo último, en donde se manifiesta la solidaridad, sí parece un poco disperso al final, porque dice de la sustentabilidad, y lo que queremos es que quede claro que este foro de la Ciudad de México no solamente se solidariza, sino que hace un exhorto a que se detengan los asesinatos de nuestros hermanos en todo el país que se han opuesto y que han sido asesinados por la defensa de la tierra y el territorio. Que quede claro que no queremos que se asesine a nadie más por defender la tierra, el agua o su territorio. Sí, nada más recordar que se conserven los derechos de los pueblos desplazados, ¿sí? Eso es muy importante porque en muchos pueblos ya no vivimos a donde originalmente habitábamos, y eso está sucediendo en toda la República. Ya nada más, el tema de educación, creo que faltó que se incluyera en el contenido curricular los derechos de los pueblos indígenas desde el nivel básico hasta el nivel superior. Y esto lo digo porque la iniciativa que mandó Andrés Manuel para derogar la reforma educativa dice educación bilingüe y cultural, y lo que pedimos es que sea plurilingüe, intercultural, crítico, humanista, demás criterios. Buenas tardes. El tema de que tanto en la Ciudad de México como en la República Mexicana quede bien definido el tema de los presupuestos, para los pueblos y comunidades indígenas residentes, pero haciendo mención bien de qué pueblos existen, porque estaba escuchando la mesa tanto de los compañeros de las comunidades indígenas como de los pueblos, y falta eso, que exista bien cuáles son los pueblos, los barrios y las comunidades indígenas residentes enfocados a cuestiones de presupuesto, y que sea todo esto muy transparente dentro del Plan Nacional de Desarrollo, aceptando las representaciones que actualmente existen tanto en pueblos como en comunidades. Muy bien. ¿Quién está coordinando la mesa? Estamos aquí a nuestro coordinador de la mesa. Mira, algunas cosas, como bien lo dijo Julio en su inicio, algunas cosas puntuales no aparecerán aquí, pero ya tenemos un catálogo de las propuestas que se hicieron de manera muy puntual, y obviamente eso va a ser parte del documento que se va a integrar al acta final de esta asamblea. Pues bueno, ya con las intervenciones que se dieron de los compañeros que participaron en la mesa, quedarían incorporadas y con eso se cerraría, dando por bueno, ya por concluido. Exacto, sí, a ese punto iba. Vamos a hacer la misma mecánica que hicieron en la cuestión de comunidades, y que tomar la misma fecha para que conforme se apuntaron y se registraron, se haga la invitación y ahí mismo se lleve a cabo la elección de los 10 compañeros que van a estar en la comisión de seguimiento. Bueno, solo para contemplar algo bien importante como es el Consejo Consultivo Parlamento Indígena. No sé cómo se vaya a llamar, porque me imagino que lo van a crear. La idea de ese consejo
consejo consultivo, parlamento indígena, es que no haya el oportunismo de muchos que no son indígenas. Que esa creación se haga, pero si quiere participar aún para viajar, que sea con recursos propios de cada personaje, para de esa manera evitar que cualquiera diga yo soy indígena sin serlo. Entonces, yo creo que desde ahí, porque las comunidades indígenas estamos acostumbrados a trabajar con nuestro propio recurso y de esa manera, en lugar de invertirle a un consejo consultivo como anteriormente era la CDI, con gastos que se justificaban de manera tremenda, que sea para vivienda, carreteras, todo ese tipo de gastos, en lugar de gastarlos en el consejo consultivo que antiguamente existía. Gracias. Gracias, amigos. Vamos a concluir ya con esto y voy a pedirle al licenciado Jerónimo López, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que viene a este lugar a leer las actas de cada una de las mesas, tanto de pueblos y barrios como de comunidades indígenas. Le voy a ceder el micrófono para que él nos dé los comentarios finales ya plasmados en las actas referidas. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Ya veo que estamos muy pocos. Ya se están retirando también los compañeros y compañeras. Miren, como les leí en la mañana, la metodología y el programa del día de hoy, justamente les comentaba que íbamos a concluir este foro levantando un acta de asamblea, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, todo lo que ustedes hicieron en las mesas, se levantó una relatoría, se sacaron las conclusiones. Esas relatorías van a ser agregadas a esta acta de asamblea que vamos a levantar. Y vamos a leerla. Es un poco extensa. Le voy a pedir ahorita a una compañera que me haga el favor de leer el acta y narra desde que iniciamos hasta que se hizo la ceremonia, se explicaron los puntos y al final vamos a consensar unos acuerdos con ustedes, porque efectivamente se nombró una comisión de seguimiento. ¿Y para qué? Para que le dé continuidad a estos acuerdos finales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a pedirle aquí a la compañera que me haga el favor de leer el acta y ya en la parte final, ya nada más hacemos los acuerdos finales, cerramos el acta, viene un momento nada más de agradecimiento y después la clausura de nuestra asamblea. Así como se instaló de manera formal, así vamos a hacer el cierre de nuestra asamblea. Gracias. Piare, cualquier secretario papá 500 ni caca, canón sin averiguar, ni trato, tenquintoa, ni jinama, proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a pasar a leer el acta, proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En el marco de la convocatoria al proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el día 1 de marzo de 2019, nos reunimos el día 15 de marzo del año 2019 en el lugar que nos ocupa el Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón, que se ubica en calle Virginia Fábrega, San Rafael, código postal 06470, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, nahua, zapoteco, mazateco, mixteco, triqui, otomí, chinanteco, mijes, otzil y purépecha, e integrantes de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y Estado de México, a través de las autoridades municipales indígenas,
autoridades comunitarias, delegados, agentes comisarios, jefes de tenencia, autoridades de paraje, ayudantías, entre otros, autoridades tradicionales indígenas, autoridades agrarias indígenas, comunales y ejidales, organizaciones e instituciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas especializadas sobre las cuestiones indígenas y personas interesadas en aportar recomendaciones y propuestas para la elaboración de dicho plan, así como las y los ciudadanos José Luis Castro González y Jerónimo López Marín, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, e Irma Juan Carlos, en representación de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Sergio Benito, en representación de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, Rosa María Castro Nava, en representación de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Marina Patricia Jiménez Ramírez, en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rogelio Hermenegildo García, en representación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y Larisa Ortiz Quintero, en representación de la Secretaría de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de recibir las recomendaciones y las propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos para que sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a los planes sectoriales que correspondan, de acuerdo con la fracción 9ª del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros instrumentos nacionales e internacionales en la materia, para lo cual se propone desahogar bajo la siguiente: orden del día, registro de participantes, acto de apertura, ceremonia indígena, palabras de bienvenida, autoridad indígena, mensaje inaugural, explicación de los objetivos y la metodología del foro, presentación y exposición de la información, diagnóstico de los pueblos indígenas, ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, resumen de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, integración de las mesas de trabajo por eje temático. Ejes temáticos. Inciso A, paz, Estado democrático y derecho. Inciso B, bienestar social e igualdad. Inciso C, desarrollo económico incluyente. Punto 5, sesión plenaria, presentación de las propuestas y conclusiones por mesa. Inciso B, construcción de acuerdos. Inciso C, lectura y aprobación del acta. Número 6, clausura del foro. Acto seguido se presenta a desahogar el orden del día antes señalado. Registro de participantes. Para cumplir con este punto del orden del día se dispuso desde las 9 horas de una mesa de registro de asistencia en la cual todos los asistentes al foro pudieron plasmar sus datos de identificación, así como sus firmas y sus respectivos sellos en las listas de asistencia, mismas que se anexan a la presente acta. Con lo anterior se tiene por superado este punto del orden del día. Número 2. Acto de apertura. Ceremonia indígena. En este acto, con el apoyo de los ciudadanos Dominga Cruz Ramírez, Juana Victoriano Cruz, Abraham Girón Luna y Sara Guzmán, se realizó una ceremonia tradicional con el objeto de generar las condiciones que permitan el adecuado desarrollo de los trabajos que se realizan y cumplir con los objetivos trazados. Palabras de bienvenida. Autoridad indígena. En este acto, la maestra Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, expresó a los presentes unas palabras de bienvenida y un mensaje inicial en los siguientes términos. A nombre de la Ciudad de México se dio la bienvenida al evento y se reconoció la importancia estratégica de la actividad al reconocer que está en preparación el Plan Nacional de Desarrollo por parte del Gobierno Federal, que guiará las políticas, programas y acciones del Gobierno Federal para todo el periodo 2019-2024.
en el Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son las propuestas y prioridades de los pueblos indígenas para este Plan Nacional de Desarrollo? Esa es la invitación que ha planteado el Gobierno Federal a través de estos foros, organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a hacer propuestas de los pueblos indígenas. Mensaje inaugural. En uso de la palabra, el ciudadano José Luis Castro González emite un mensaje con motivo de la realización del foro de consulta. Manifestó que estando reunidos en este foro, contando con la presencia de diversos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de las autoridades municipales indígenas, autoridades comunitarias, delegados, agentes, comisarios, jefes de tenencia, autoridades de paraje, ayudantía, entre otros, autoridades tradicionales indígenas, autoridades agrarias indígenas, comunales y ejidales, organizaciones e instituciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas especializadas sobre las cuestiones indígenas y personas interesadas. Existe suficiente concurrencia para que se instale formalmente el foro, para lo cual procede a declarar formalmente instalado un foro de consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 2019-2024, siendo las 11:40 del día, mes y año citado en el inicio de esta acta, manifestando que serán válidos los acuerdos que de él emanen. Con lo anterior se tiene por superado este punto de orden del día. Explicación de los objetivos y la metodología del foro. En uso de la palabra, el ciudadano Jerónimo López Marín realiza una amplia explicación de los objetivos y la forma de trabajo del foro. Al respecto manifiesta que el objetivo del foro es recibir las recomendaciones y propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos para que sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a los planes sectoriales que corresponden de acuerdo con la fracción 9ª del apartado B del artículo 2º constitucional y otros instrumentos nacionales e internacionales en materia. En cuanto a la forma de trabajo, se manifiesta que se realizará una presentación de la información y documentación relativa a los temas de la materia de la consulta, en particular la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, un resumen de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y un diagnóstico de los pueblos indígenas. Posteriormente, en dos mesas de trabajo, se realizará el análisis de los ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, construcción de propuestas, y finalmente se realizará una plenaria de presentación de conclusiones y propuestas para posteriormente construir los acuerdos básicos que correspondan. Entregar información sobre la elaboración de los planes integrales de desarrollo regional y el establecimiento de un comité de seguimiento. En el desarrollo de estos trabajos se contará con el apoyo técnico del INPI. Asimismo, manifiesta que habrá servicios de interpretación en lenguas indígenas correspondientes, para la cual se realiza la explicación de la necesidad de contar con intérpretes y, en su caso, la aprobación y nombramiento de estos, por lo cual se les explicó a las y los presentes su derecho para que durante el desarrollo del foro hablen en su lengua y se considera la necesidad de contar con un intérprete para que todos entiendan bien lo que se va a consultar. En este momento pueden designarlo, en su caso asentar que no fue su deseo, para lo cual, después de un amplio análisis y participaciones, se acordó que no era necesario contar con un intérprete. Con lo anterior se tiene por superado este punto de orden del día. Punto 3. Presentación y exposición de la información. En este punto, los ciudadanos Jerónimo López Marín, Laura Villasana Anta y Víctor Manuel Rico Montoya realizaron la presentación de la información y documentación relativa a los temas de consulta, principalmente relacionada con un diagnóstico de los pueblos indígenas, la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas y un resumen de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como toda la información solicitada por los consultados, información que es recibida por las y los asistentes y posteriormente analizada, abriéndose un espacio para la realización de preguntas, opiniones y comentarios, mismos que son atendidos principalmente por los representantes del INPI. Previo a este foro fueron entregados a todos los asistentes los siguientes documentos informativos titulados: orden del día,
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, preguntas generadoras, pueblos indígenas en México, información básica y estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Para mejor conocimiento de los temas a analizar, con lo anterior se tiene por superado este punto de orden del día. Punto 4, integración de las mesas de trabajo por ente temático. En este punto del orden del día se organizan dos mesas de trabajo, una de integrantes de los pueblos y barrios originarios y la otra de integrantes de comunidades indígenas residentes, en las cuales se realiza el análisis de los temas de interés de los pueblos indígenas y afromexicanos que se asocian a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En ambas mesas se abordarán los siguientes temas. Eje 1, paz, Estado democrático y derecho, los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y reconstitución integral. Libre determinación, autonomía y autogobierno indígena, sistemas normativos indígenas, jurisdicción indígena y resolución de conflictos. Participación y representación política de los pueblos indígenas, paz y seguridad comunitarias, derechos de las mujeres indígenas, derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígena, derechos del pueblo y comunidades afromexicanas, derechos de la población indígena migrante, derechos de la población indígena en situación de vulnerabilidad y combate a la discriminación y el racismo. Eje 2, bienestar social e igualdad, cultura, lengua e identidad indígenas, patrimonio biocultural, conocimiento indígena y propiedad intelectual, educación comunitaria, indígena e intercultural, medicina tradicional y salud intercultural, tecnologías de la información y sistemas de comunicación indígena regional, servicios básicos de comunidades indígenas, electricidad, agua potable, drenaje y saneamiento, vivienda tradicional sustentable y espacios comunitarios indígenas, plazas, espacios deportivos, kioscos, parques. Eje 3, desarrollo económico incluyente, tierras y territorios y recursos naturales, soberanía alimentaria, regeneración de suelo y productividad agrícola y pecuaria en territorios indígenas, abasto de productos básicos y apoyo al mercado en regiones indígenas, apoyos financieros y económicos para proyectos de desarrollo regional, sustentable en particular, de ecoturismo y producción artesanal, acceso a créditos y servicios financieros en regiones indígenas, tratamiento de desechos sólidos y reciclaje de basura en territorio indígenas, infraestructura de comunicación terrestre y redes de caminos regionales y transporte público regional. Acto seguido, en cada una de las mesas se procede a nombrar un moderador para que organice y coordine la labor de análisis y reflexión. Y los dos relatores que tomen nota y registro de las propuestas de cada uno de los participantes, se anexa a esta acta una relatoría de las propuestas realizadas en cada una de las mesas de trabajo, en donde constan los nombres del moderador y relatores, así como los integrantes de cada mesa. Por lo anterior se tiene por superado este punto de orden del día. Punto número 5, sesión plenaria. En este punto de orden del día, todos y cada uno de las y los participantes del foro se constituyen en plenaria y desahogan el punto en la siguiente forma. Presentación de propuestas y conclusiones por mesa. Para el desahogo de este punto, los moderadores y redactores de cada mesa de trabajo en uso de la palabra procede a exponer sus propuestas y conclusiones, mismas que se anexan a la presente acta. B. Construcción de acuerdos. En este punto, después de dialogar ampliamente sobre cada uno de los ejes temáticos, de consulta a todos y cada uno de los y los participantes del foro toman los siguientes acuerdos. Cedo la palabra. Bien, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, esta es una primera parte del acta de asamblea que se va a firmar. Miren, de lo que salió de las mesas, de cada una de las mesas, de las dos mesas, se llevó a cabo una síntesis. ¿Sí? Podríamos llegar a estos primeros acuerdos. El primer acuerdo
siguiente. Conforme a la participación que hemos tenido en este foro de consulta, en el que reflexionamos y analizamos la información proporcionada sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, basados en las múltiples opiniones y comentarios de los asistentes al foro, manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes hemos sido históricamente excluidos del diseño de las políticas públicas de nuestro país. Por tal razón, los asistentes al foro expresamos nuestro reconocimiento y coincidencia de manera general con la necesidad de que en dicho plan se incorporen nuestras recomendaciones y propuestas, mismas que han sido asentadas en las relatorías de cada una de las mesas de trabajo y que se adjuntan como parte integrante de la presente acta, pues constituye elementos mínimos para nuestra subsistencia, dignidad y bienestar como pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo ven la asamblea? Sírvanse levantar la mano quienes estén por la afirmativa de que así se apruebe este primer punto. Sírvanse bajar la mano, por favor. Sírvanse levantar la mano quienes estén en contra de este primer acuerdo. Gracias. Queda aprobado el primer punto en el que hemos discutido. Es correcto. Gracias, ciudadano. Se agrega la palabra afromexicanos. Gracias. Segundo acuerdo que vamos a llevar aquí en nuestra asamblea, ciudadanos y ciudadanas. Voy a dar lectura. Los participantes coincidimos que en gran medida las condiciones de pobreza y marginación se deben a que nuestros pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y afromexicanos, si bien estamos reconocidos en la Ciudad de México como sujetos de derecho público, aún no estamos plenamente reconocidos en la Constitución Federal ni en las leyes ordinarias. Por esta razón, decidimos urgir una reforma constitucional que reconozca plenamente nuestros derechos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y, de manera particular, respecto de los siguientes derechos: libre determinación y autonomía, sistemas normativos indígenas y acceso a la jurisdicción del Estado, participación, consulta, consentimiento libre, previo e informado, patrimonio cultural y propiedad intelectual, derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, entre otros, en armonía con las disposiciones de los instrumentos internacionales en la materia. Por lo cual solicitamos al presidente de la República elabore y envíe a la brevedad posible una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos al H Congreso de la Unión para su análisis y su aprobación. Vamos a preguntar a nuestra asamblea. Sírvanse levantar la mano quienes estén de acuerdo con este punto, por favor. Muchas gracias, ciudadanos y ciudadanas. Sírvanse levantar la mano quienes estén en contra de este punto. Gracias, ciudadano. Gracias, ciudadano. ¿Formas de organización se puso? Sí, formas de organización comunitarias. Vamos a proceder, ciudadanos y ciudadanas, con nuestro tercer acuerdo. Atendiendo a la información recibida, se considera necesario que a la brevedad se inicie el proceso de elaboración de los planes integrales de desarrollo regional en cada uno de los pueblos y regiones indígenas del país y en particular en la Ciudad de México, con la finalidad que se implemente en beneficio de dichos pueblos, barrios
comunidades y afromexicanos. Por ahí le agregamos la palabra mexicanos. Voy a volver a leer. Punto 3. Atendiendo a la información recibida, se considera necesario que a la brevedad se inicie el proceso de elaboración de los planes integrales de desarrollo regional en cada uno de los pueblos y regiones indígenas del país y en particular la Ciudad de México, con la finalidad que se implementen en beneficio de dichos pueblos, barrios y comunidades y afromexicanos. Pregunto a nuestra honorable asamblea, sírvanse levantar la mano quienes estén en favor de este tercer punto. Gracias, ciudadanos.